Alejandro, vamos a hablar de el monstruo, o a quien le decían el monstruo, que es Laureano Gómez. Sus seguidores le decían el monstruo en el sentido pues de ser algo excepcional. Sí, un gigante. O un gigante. Y sus enemigos le decían el monstruo, pues aludiendo a algo que tenía, pues, o que daba terror. Y todo esto, por ejemplo, el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, para él son fenómenos de la modernidad. Y él es un conservador tradicionalista, pues autoritario, católico, y es enemigo de la modernidad. Él de cierta manera ve que tanto Hitler como Mussolini pues son fenómenos que le disgustan. Pero él se identificaría plenamente con esta visión nacional católica de la España de Franco, se identificaría también con el Estado Novo de Salazar en Portugal, especialmente en cuanto a sus elementos corporativistas. Laureano llega a la presidencia. Y esto es un anticlímax, Alejandro, porque este tipo de personas que son tan buenas en la oposición, tan articuladas, tienen, digamos, todas las facultades para hacer oposición efectivamente. ¿Está pensando en Laureano Gómez o en Gustavo Petro? Bueno, en los dos. Sí. En los dos. Bienvenidos a Déjà Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política colombiana actual con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Hoy, Laureano Gómez y la política del odio. El basilisco era un monstruo que reproducía la cabeza de una especie animal, de otra la cara, de una distinta los brazos y los pies de otra cosa deforme, para formar un ser amedrentador y terrible, del cual se decía que mataba con la mirada. Nuestro basilisco camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico, con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista. Este es un discurso icónico de quien sería, o uno podría llamar, el rey del insulto. Hasta que llegó Vicky Dávila. Sí, efectivamente, porque pues era una característica de Laureano Gómez deshumanizar a sus opositores. Alejandro, vamos a hablar de el monstruo, o a quien le decían el monstruo, que es Laureano Gómez. Este es un apodo que le dieron a este importantísimo político colombiano de principios de la primera mitad del siglo XX, que se utilizaba o se entendía de dos maneras. Sus seguidores le decían el monstruo en el sentido pues de ser algo excepcional. Sí, un gigante. O un gigante. Y sus enemigos le decían el monstruo, pues aludiendo a algo que tenía, pues, o que daba terror. Laureano es una persona realmente muy, muy importante en la historia colombiana. Su vida es muy relevante para la actual coyuntura política colombiana, como vamos a ver a lo largo de este podcast. Y tiene unas facetas, es una persona de muchas capas, y es una persona que tiene muchos elementos negativos, algunos, y también muy positivos otros. Laureano Gómez, y me adelanto un poco, lo que vamos a hablar ahora era por ejemplo un gran intelectual, un intelectual de quilates, y era un político que entendía muy bien los tiempos en los cuales estaba viviendo. Y es un político que además tiene importancia desde muy joven. Los negativos, diría yo, Luis Guillermo, es que Laureano introduce a Colombia una manera de hacer política que comparte mucho con Gustavo Petro actualmente, que es una manera de hacer política, de hacer oposición, que parte de la descalificación del adversario, como vimos ahorita con la descripción del liberalismo como un basilisco, y con unos ataques que son absolutamente despiadados. Y esto comienza desde muy joven. Creo que podemos comenzar a ver la vida. Laureano nace en Bogotá en 1889. Él hace parte de la generación del centenario, con muchos otros políticos, como van a ser Eduardo Santos, como va a ser Alfonso López Pumarejo. Toda esta generación del centenario se denomina así porque ellos comienzan a figurar en la vida nacional en 1910. Así es, esto es un grupo de jóvenes que se diferencian de sus mayores, o sus antecesores, que son aquellos políticos que habían luchado la guerra de los 1000 días, Sí. que habían hecho parte de la regeneración. En el caso particular del Partido Conservador, eran los políticos que habían
formaba parte de las huestes históricas y nacionalistas del Partido Conservador, y eran estos que se caracterizaban como los gramáticos del siglo XIX, aquellos hombres que uno veía de sombrero alto, pajarita, que pues sabían perfectamente todas las normas gramaticales, que habían traducido Ovidio, que hablaban latín, y esa generación se va extinguiendo en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y los de la generación del centenario, que son aquellos que llegan a la vida política en 1910, con cercanías al bicentenario, empiezan a reemplazarlos. Sí. ¿Y cómo los van reemplazando, Alejandro? Los van reemplazando atacándolos. Laureano entonces nace en 1889, estudia, él nace en Bogotá, es hijo de un comerciante de Ocaña, de una clase media que se muda a Bogotá. Media alta, sí. Media alta, comienzo del siglo. Él estudia en el San Bartolomé, desde muy temprano lo reconocen los jesuitas como uno de los estudiantes más brillantes que ha pasado por el San Bartolomé, y muy joven, de 20 años, él funda su primer periódico que se llama La Unidad, y es un periódico para luchar en contra de, en ese momento, Reyes, de Rafael Reyes, y más adelante de la Unión Republicana de Carlos R. Restrepo. Para él, la Unión Republicana, que vamos a hacer otro episodio más adelante sobre la Unión Republicana y las dificultades de hacer política de centro en Colombia, sí. Con un saludo a Sergio Fajardo. Entonces, en ese momento, la Unión Republicana, La Unidad es un periódico para atacar a la Unión Republicana, porque él considera que estos gabinetes de colaboración entre liberales y conservadores son algo contra natura, en su visión tomista, en su visión absolutista. Si usted tiene el bien y el mal, ¿no? Usted no puede tener una colaboración, y si usted considera que el liberalismo es el mal, usted no puede colaborar con él, usted no puede tratar de transar con el basilisco y sentarse en el mismo gabinete. Claro, y esta Unión Republicana es producto de las alianzas que se dan con posterioridad a la guerra de los 1000 días. Sí. O sea, el gobierno de Rafael Reyes había sido una versión de esta Unión Republicana, se cae Reyes, y ya veremos por qué se cae Reyes, y la reemplaza lo que se llama la Unión Republicana, que es la de Carlos R. Restrepo, que es esta conjunción del Partido Liberal y Conservador, donde colaboran, cogobiernan con la idea de hacer que el país progrese. O sea, es un movimiento positivista, progresista en el sentido de llevar al país, dejar la política de lado y dedicarse a la administración. Menos política y más administración. Sí. Y desarrollarlo materialmente. Entonces, este movimiento, que es relativamente exitoso en su cometido, se choca en contra de los jóvenes de ambos partidos, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, que quieren reivindicar los valores de cada una de las colectividades. Un joven estrella, desde el principio, desde muy, muy pequeño, desde el colegio casi, es Laureano Gómez en el Partido Conservador, y en el Partido Liberal van a jugar el mismo papel Eduardo Santos y Alfonso López. Entonces, Laureano es elegido en 1911 a la Cámara de Representantes como suplente de Miguel Abadía Méndez. Tenía 22 años, es decir, joven promesa del conservatismo. Claro. Y él un joven cabal, y se dedica a atacar a la Unión Republicana en unos términos tan fuertes que el arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera, al que le decían Nos Bernardo porque firmaba sus cartas Nosotros Bernardo, le cierra el periódico de La Unidad en 1911 por la violencia verbal que ejercía contra los gobiernos conservadores. Ojo, esto es atacando a los gobiernos de su propio partido. Claro. Y aquí hay un elemento que es muy importante para entender lo que pasa en Colombia en los años, menos 30 años del siglo XX, y es el inmenso poder de la Iglesia Católica en la política, en la vida, digamos, del país, en la vida social, cultural y política del país. Lo vamos a ver también cuando hagamos algún capítulo sobre los años 20, cómo los arzobispos de Bogotá y el alto clero definía quién iba a ser el candidato presidencial y el presidente eventualmente del país. Tenían ese poder. Y en ese momento los republicanos lo que querían era dejar atrás estas guerras religiosas, dejar atrás estas disputas religiosas para dedicarse a sacar adelante al país, a progresar, a construir ferrocarriles y carreteras. Pero Laureano no iba a dejar pasar una buena oportunidad para una guerra cultural, y él se dedica a lo que en Estados Unidos pues hoy en día se llaman los Culture Wars. Y desde la Cámara de Representantes él presenta, por ejemplo,
Luis Guillermo, un proyecto de ley para rendirle homenaje a Jesucristo. Eso es bastante inútil, pero... Como tirar una granada prendida en la mitad de la Cámara de Representantes. Claro, porque además ¿usted cómo vota en contra de eso? No, pues los liberales decían que pues, los liberales que eran minoritarios en ese momento en el Congreso. O sea, si yo era liberal y yo votaba en contra de eso, ¿qué me hubiera dicho Laureano? No, pues que usted era el diablo, el basilisco, un enviado de Satanás. Entonces, claro. Pero este tipo de... Y me ponía a mí en un dilema terrible. Pues claro. Claro. Y entonces él se volvió... Él hizo su práctica nombre. de eso? Ninguno. Eso no construía un metro de ferrocarril, pero le dio a él unos réditos porque muy rápido él se posiciona como la joven promesa, el talibán del Partido Conservador, y eso le da una visibilidad gigantesca. En momentos en que la política era casi el único entretenimiento que había en Bogotá, la gente iba a las barras del Congreso a verlo hablar. Y él era, desde muy temprano, desde esta época, él se volvió, Luis Guillermo, el mejor orador de su generación. Sí, sin duda alguna. Y estamos, digamos, la Unión Republicana dura muy poco. Dura 4 años. De 1910 al 14 hace una muy importante reforma constitucional. Se esperaba que este movimiento tuviera un desarrollo posterior, pero en el año 14, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, otra vez las fuerzas políticas se reajustan y hay un candidato del Partido Conservador, que es José Vicente Concha, quien gana la elección. Y se inaugura con esa elección lo que se va a conocer como la hegemonía conservadora, que dura hasta el año 30. Y son la secuencia básicamente de 4 gobiernos conservadores bajo el ejido de la Iglesia Católica que tienen diferentes grados de progresismo, pero son gobiernos que tienen que afrontar, son todos de estos señores de pajarita, todos son, digamos, los remanentes. Muy viejos. Ya todos son muy viejos, todos son muy mayores, todos pasan tal vez de 50 años. Algunos habían sido generales de la guerra de los 1000 días, otros habían sido ministros de los gobiernos de San Clemente y de Marroquín. Y estos señores tienen que afrontar los cambios profundos que vienen en Colombia después de la Primera Guerra Mundial, porque el país tiene su primer sacudón de modernidad en esos años. Así es, y en ese momento Laureano se posiciona como el principal de los jóvenes turcos, es decir, los jóvenes turcos es la frase pues haciendo referencia a los oficiales jóvenes en Turquía que hicieron lo mismo. Sí, que terminan tumbando al Imperio Otomano, que era entonces los jóvenes más radicales, y dentro del Partido Conservador Laureano hace su nombre y se vuelve pues ya el dirigente del Partido Conservador con una cruzada, Luis Guillermo, en contra del segundo presidente de la hegemonía conservadora, que es Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez llega en el 18. En el 18. Él es famosamente hijo de una lavandera, es de origen muy humilde. Él llega en el 18 a la presidencia y en ese momento, pues por unos temas de unos problemas económicos, él toma un préstamo contra su sueldo, lo que es una libranza básicamente, y Laureano se entera de esto y le comienza a hacer unos debates en la Cámara de Representantes, básicamente en contra de Marco Fidel Suárez, unos debates feroces que terminan obligando a Marco Fidel a renunciar en el 21. Sí, esto es una canallada, digamos. Sí. Marco Fidel Suárez era el último de estos gramáticos, era un hombre que tenía mala salud, su hijo había fallecido en la epidemia de influenza española en el 18 o en el 19 en los Estados Unidos. Alguna gente dice que la libranza la toma para traer el cadáver de su hijo. Tal vez no cuadra bien en las fechas, pero es lo que alguna gente dice. Y es una persona impopular. La facción nacionalista del Partido Conservador todavía se sostiene esta división entre históricos y nacionalistas entrado el siglo XX. Marco Fidel es un político de origen nacionalista. Laureano se va a identificar más con los históricos, aunque no del todo, porque él empieza a romper con esa división y se la monta a Marco Fidel. Y se la monta de una manera como solamente Laureano Gómez lo podía hacer, con un aliado de oportunidad que se vuelve su íntimo amigo, que es Alfonso López Pumarejo. Yo aquí tengo, Luis Guillermo, 2 descripciones de Laureano Gómez, el orador, Laureano Gómez, el parlamentario. Una es de un copartidario, que es Guillermo Valencia, que lo califica como una tempestad humana y dice que hacer política con Laureano es como arar con un toro Miura, que es una gran frase.
Y la otra es de Lenk, de Luis Eduardo Nieto Caballero, que era liberal, también centenarista. Y él dice, y aquí abro comillas, dice: Gómez como orador es un maravilloso espectáculo. Da la sensación del rey de la selva. No conoce la piedad, no se sacía jamás, tritura, desmenuza y se relame con las contorsiones de las víctimas. Mientras habla, el contendor se ve del tamaño de un ratón, la zarpa cae y lo desgarra, y cierra diciendo: es un formidable actor que como tal solo aplausos merece. Claro, entonces Laureano, sus amigos son liberales. Lenk es uno de ellos, por ejemplo, Alfonso López, López de Mesa, en fin, toda una cohorte de jóvenes que estaban entrando a la política en esos años, son amigos y admiradores de las capacidades políticas de Laureano, aunque Laureano estaba en el Partido Conservador. Digamos que había una diferencia ahí, pero están todos en el mismo plan. Es un poco el de destruir todo. O sea, aquí hay que tumbar los cimientos de este modelo político que está anquilosado y hay que inventarse algo más. Y Laureano se va por el tema de las guerras culturales, como decía usted ahora, y hace su nombre con base en eso. Tumba a Marco Fidel Suárez. Lo acaba tumbando. Marco Fidel atribuye su caída en buena medida a Laureano. Esto pone a Laureano en contradicción con las jerarquías de la iglesia, que apoyaban a los presidentes de la hegemonía. Es que esto era fuego amigo. Esto era fuego amigo y Laureano, digamos, hay un talante, tal vez un rasgo de la personalidad de Laureano, y es que cuando él se mete en una pelea no le importaba bien quién estaba en contra o a favor, porque él se embarcaba en la pelea fuertemente. Gustavo Petro en contra de los hermanos Moreno o de Carlos Gaviria. Exactamente, así fueran sus mismos aliados copartidarios. Entonces, se cae Marco Fidel, acaba la presidencia de Marco Fidel, Jorge Holguín, y viene el tercer gobierno de la hegemonía, que es el de una persona muy importante, que es Pedro Nel Ospina, que es de estos antioqueños conservadores moderados, que eran básicamente la línea histórica. Y Pedro Nel, muy inteligentemente, Pedro Nel identifica varias cosas. Identifica que tiene aquí unos nuevos elementos surgiendo del Partido Conservador que debe incorporar, pero además empieza a entrar la indemnización de la pérdida de Panamá. Pedro Nel Ospina es antioqueño, es un gran empresario. De hecho, James Henderson, que escribió un libro importantísimo sobre este periodo y sobre Laureano, lo describe como el presidente empresario. Entonces, él entiende de finanzas internacionales, consigue un préstamo como presidente electo en Panamá, negocia también, o pues no negocia, recibe la indemnización de Panamá, que eran $25 millones, que para la época era una cifra gigantesca. Es el que invita también a la misión Kemmerer, que hablamos de la misión Kemmerer en un episodio pasado sobre el Banco de la República. Es decir, bajo Pedro Nel Ospina es un gran modernizador de Colombia. Y él nombra a Laureano como ministro de Obras Públicas. Laureano no lo mencionamos, Luis Guillermo, pero a diferencia de muchos de estos gramáticos, él no era abogado, él era ingeniero. Era ingeniero. Sí. Esto es bien interesante porque él decide estudiar, o tal vez el papá es el que lo lleva a que estudie ingeniería. Él estudia la profesión y es un ingeniero competente. Sí. O sea, y ejerce la profesión en algún momento de su vida, inclusive más adelante, cuando ya está mucho mayor, dice que él quiere volver a la ingeniería. Pero el caso es que lo nombra ministro de Obras Públicas en un momento excepcional de la historia de Colombia. Pues la primera vez que un ministro de Obras tiene chequera. Chequera, porque no había, o sea, antes no había dinero y ahora empieza a caer dinero de una manera desproporcionada a lo que había habido antes. Sí. Y le voy a dar las fuentes del dinero. Eran el tema de Panamá, la indemnización de Panamá, $25 millones, que había sido muy controversial. Finalmente la aprobación del Tratado Urrutia-Thompson. Pues de hecho, Laureano se había opuesto a la aprobación del Urrutia-Thompson porque lo consideraba indigno. Indigno, pero es el que se acaba beneficiando de la aprobación. Sí, que es otro de estos elementos donde... Es una gran paradoja. Una gran paradoja. Tiene usted la posibilidad de créditos internacionales. Por primera vez en muchos años, Colombia empieza a recibir créditos internacionales grandes. Tiene usted un boom cafetero significativo. El precio no solamente se había expandido el cultivo del café, sino que los precios estaban muy bien en todo este crecimiento de la posguerra. Y tiene usted una economía boyante que genera unos movimientos muy importantes internamente. O sea, la gente empieza a moverse por primera vez del campo a la ciudad de manera masiva. Y esta Colombia de los años 20
pues es una Colombia donde hay dinero, donde hay optimismo, donde hay proyectos importantes, donde hay inversión extranjera llegando, y Laureano hace una gran gestión como ministro de Obras Públicas. Así es. Esta es la época que se conoce como la danza de los millones, que es como la época del Great Gatsby a la colombiana, donde hay riqueza en Colombia por primera vez. Y Laureano, entonces, aquí tenía un listado de proyectos que adelanta. Entonces, la indemnización de Panamá se invierte en 22 proyectos, 16 de ellos son ferrocarriles. Sí. Esto lo hablamos en un episodio anterior, claro, sobre los ferrocarriles. Empiezan a conectarse. Empiezan a conectarse, exactamente. Puertos fluviales, puertos marítimos, los cables para bajar café, por ejemplo, en Manizales. Entonces, para un ministro de Obras Públicas, para un ingeniero, pues por primera vez tenía proyectos para adelantar y proyectos para mostrar. Entonces, hace un buen ministerio. Y a final de la década de los 20, en el año 28, ya bajo la última presidencia de la hegemonía conservadora de Abadía Méndez, decide viajar a Europa. Y eso cierra de cierta manera la primera fase de la carrera pública de Laureano, que es Laureano joven. Exactamente. En esta primera fase hay que mencionar que él se había casado. Él se había casado en el año 17 con María Hurtado Cajiao. Había tenido 6 hijos. Uno de esos hijos es Álvaro Gómez Hurtado, quien sería después un líder político muy importante. Es su hijo Enrique también, que murió hace más bien poco. Y se casa con una persona que, según Henderson en su biografía, que vale mucho la pena leerla porque es realmente un libro que se ha subestimado, porque es un libro importante. Dice que ella que ayudó mucho, entre otras cosas, porque tenía dote. O sea, su padre tenía dinero. Sí. Ella hereda de su padre un dinero y tal vez con ese dinero es que puede la familia viajar a finales de los años 20, tal vez en el año 28, deciden irse todos para Europa. Vamos a una corta pausa y retomamos la historia con la segunda fase de la vida de Laureano Gómez. Diana Rodríguez vivió los últimos 2 años de su vida incomodando a los poderes de la explotación de carbón que inundaron su región en norte de Santander, al oriente de Colombia. Su asesinato sigue impune y su comunidad vive con las consecuencias de la contaminación en sus ríos, en sus árboles y en sus cuerpos. La historia y la lucha de Diana están al aire en Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía sobre 3 líderes ambientales asesinados en Colombia, el país más letal para ejercer esta labor. Ausencias ya está disponible en todas las plataformas de audio. Volvemos, Luis Guillermo, en 1930, y en 1930 en Colombia se acaba la hegemonía conservadora y llega el Partido Liberal por primera vez en 50 años. Laureano, como habíamos dicho al final de la primera sección, se encontraba en Europa en este momento, y cuando llega Enrique Olaya Herrera, el primer presidente liberal, lo nombra embajador en Alemania en 1930. Sí, esto es muy interesante porque Laureano se va a Europa, se va con su propio dinero. Sí, a vivir en Europa, a conocer Europa. Y se va a París, le parece que París es muy costoso, después se va a la frontera entre Francia y España. A San Juan de Luz. A San Juan de Luz. Allá cría a sus hijos, en fin, vive una vida, digamos, de rico latinoamericano en la Europa de los años 20. De gran burgués, sí, de gran burgués latinoamericano. Y Olaya Herrera llega y Olaya hace un gobierno que él llama de la Concertación Nacional, que es una especie de reproducción de la Unión Republicana. Porque él había sido ministro de Carlos R. Restrepo. Carlos R. Restrepo, y tenía el talante, y ese era el talante, digamos, de Olaya. Y dentro de esa concertación decide que va a nombrar, que le dará un cargo a Laureano, que estaba en Europa, y entonces lo nombra embajador en Alemania. Y aquí sobresalen varias cosas importantes. Laureano, durante estos años, se dedica a la vida intelectual. Lee mucho, está muy informado, es una persona, digamos, de bastante calibre académico e intelectual, en sus lecturas, en su entendimiento, en su conocimiento, y vive de primera mano el ascenso del fascismo en Europa. Y no le gusta. No le gusta, es más, lo desprecia, lo rechaza. Uno, digamos, sería equivocado decir que Laureano fue un fascista. Sí, o un nazi. O un nazi. Eso no es cierto. Y, de hecho, hay una obra que él publica cuando regresa a Colombia en el 32. Él, obviamente, él vivió el ascenso del nazismo, pero no vivió el nazismo como tal. La llegada de Hitler al poder, sí. Entonces, él escribe un libro que se llama El Cuadrilátero.
que son 4 perfiles de 4 políticos. ¿Cuáles son esos perfiles, Alejandro? Entonces, son perfiles de Joseph Stalin, en ese momento secretario general del Partido Comunista, del de, la Partido Unión Comunista de la Unión Soviética, Adolf Hitler, Benito Mussolini y Mahatma Gandhi. Y él eso nada que ver, o sea. No, y entonces él lo hace de cierta manera intencional, porque él dice que de todos estos le interesa más y con el que más se identifica, que tampoco es muy creíble, es con Mahatma Gandhi y con su política de la no violencia. Pero Alejandro, es que... Esto es año... Sí, es que eso es el año 32. O sea, todavía Hitler no ha llegado al poder. Y además él vaticina y dice, esto de Hitler va a salir mal. Sí. Eso es un matón que va a salir mal. De Mussolini dice exactamente lo mismo. Y todo esto, por ejemplo, el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, para él son fenómenos de la modernidad. Y él es un conservador tradicionalista, pues autoritario, católico, y es enemigo de la modernidad. Él de cierta manera ve que tanto Hitler como Mussolini pues son fenómenos que le disgustan. Claro, el populismo de masas, así sea, digamos, de la derecha, como se diría hoy en día, sí. le choca. Sí. Él es de una, digamos, él es tal vez de una visión política más orgánica, de ley natural, sí. Católica. Aunque él nunca fue un abanderado, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, sí había algunos elementos de eso que le debían llamar la atención. Él se identificaba más, en este momento pues Franco no había ganado la guerra, eso sucede en el 39, pero él se identificaría plenamente con esta visión nacional católica de la España de Franco, se identificaría también con el Estado Novo de Salazar en Portugal, especialmente en cuanto a sus elementos corporativistas. Y ahorita vamos a hablar de esto cuando hablemos de la constituyente de Laureano, cuando llegue al poder. Pero esta época en Alemania es interesante, para él es un momento de mucho crecimiento. Él vuelve a Colombia en el año 32, el año antes de que Hitler llegue a la Cancillería, y vuelve Luis Guillermo al país. Y esto es un acontecimiento para el Partido Conservador, la llegada, el regreso de Laureano. Esto es un tema pues, que para él ya en ese momento era uno de los grandes dirigentes conservadores. Porque además el Partido Conservador ha quedado totalmente pues, turuleto en la oposición, que no están acostumbrados a eso. Liderazgo, sí. Sin ningún liderazgo importante, colaborando, o sea, como invitado de segunda al gobierno de Olaya. Y entonces llega Laureano, es recibido con efusividad y él llega a forjarse un lugar como líder del Partido Conservador. ¿Y a quién agarra como trompo de poner en todo esto? Lo eligen Luis Guillermo a la Cámara de Representantes otra vez, es decir, él vuelve al Congreso. ¿A la Cámara o al Senado? De pronto Senado, la verdad, él vuelve al Congreso y en ese momento el conservatismo, algunas facciones del conservatismo estaban colaborando con el Partido Liberal, como lo venían haciendo los liberales con la hegemonía conservadora desde el año 10. Entonces esto no era nada raro, pero para Laureano, que un partido conservador colabore, se venda por un plato, por unas migajas o por un plato de lentejas, él después comenzaría a hablar del lentejismo, a criticar el lentejismo en el partido, y el lentejismo no es nada distinto a buscar puestos, a lo que es mermelada, ¿no? Entonces coge después a un parlamentario, un manzanillo de Marinilla, Antioquia, que se llama Román Gómez, que encabezaba una coalición y tenía unos puestos en el gobierno de Olaya. Porque había habido una obra pública que se llamaba el tranvía de Marinilla, ¿no? Y ahí había metido a su sobrino, a su esposo, a sus primos, es decir, tenía más puestos que un bus, y lo coge entre ojos Laureano Gómez y lo destroza. Y le hace un debate muy famoso, y un discurso muy famoso, que utilizando la figura de una figura de la literatura llamada Crispín, que era una especie de pícaro, comienza a insultarlo de la siguiente manera, y aquí abro comillas, dice: "Y tú, Crispín, mal hombre, el del tinglado de la farsa, violador de la Constitución y las leyes. Tú, Crispín, que aprovechaste las influencias oficiales en favor de tus personales ambiciones y las de tus parientes. Tú, Crispín, negociador mendicante de viles granujerías". Él era un maestro del insulto, es decir, negociador mendicante de viles granujerías. Esos ya son insultos de alto vuelo, ¿o no? Claro. Entonces destruye a Román y destruye el concepto del lentejismo. Nadie más se atreve a recibirle un puesto ni un contrato a Olaya. No, y se consolida el poder en el partido, porque ¿quién se va a atrever a que le peguen una vaciada como la que le pegó a Román Gómez? Claro, y entonces uno podría decir que aquí empieza realmente la segunda etapa de Laureano.
que es el del Laureano opositor. Entonces, Laureano se da cuenta que hay que darle un propósito al Partido Conservador y ese no puede ser de segundón del Partido Liberal vía coaliciones burocráticas clientelistas. Y entonces empieza a ejercer una oposición muy potente en contra del liberalismo. Y eso se va manifestando hacia el final del gobierno de Olaya. Claro, el gobierno de Olaya tiene un paréntesis, digamos, de paz política relacionado con la guerra con el Perú, donde todas las facciones, digamos, políticas se unen. Y Laureano dice paz en el interior y guerra en las fronteras. En las fronteras. Entonces el mismo Laureano, digamos, pacifica internamente la confrontación. En el año 33 el Partido Conservador toma una decisión muy importante. Sí. Y es que decide que se va a abstener de participar en las elecciones. Y se está perfilando en el año 34 para suceder a Olaya su amigo, o ya para ese entonces ex amigo, sí, Alfonso López Pumarejo, quien viene también a darle un propósito a su partido. Que es hacer un gobierno de partido y un liberal, gobierno abiertamente reformista. Reformista. Sí. Y recoger, o la idea era recoger muchos de los trabajadores que, o las clases proletarias y las clases urbanas, clases medias, medias bajas, que estaban buscando algún tipo de representación y que habían intentado encontrar a través del Partido Socialista que se había creado unos años antes, que estaba ahí y que el Partido Liberal debía, según López, recoger y ampliar su base para fortalecerse. Y lo logran porque el Partido Liberal logra incorporar esta población obrera y campesina, como saludaba Angelino Garzón, sí, y eso le da una mayoría estructural al liberalismo. Y esto lo sabe Laureano Gómez. Sí, entonces aquí tenemos a dos amigos que después son ex amigos, que acaban siendo los líderes de sus partidos respectivos, con dos visiones completamente diferentes del país, con dos visiones completamente diferentes políticas, con dos, tal vez en la vida personal no eran tan diferentes, ambos eran de la alta burguesía colombiana, bogotana, sí. Bogotana, en fin, conectados pues con el mundo, pues con el resto del mundo, habían viajado por Europa, sus hijos iban a los mismos colegios probablemente, pero tenían dos visiones completamente diferentes del país y empiezan a chocar en el año 34 cuando López le mete el acelerador a sus reformas en marcha. Y el Partido Conservador, como no había participado electoralmente, está por fuera de las instituciones políticas. Por ejemplo, eventualmente también se abstiene de participar en las elecciones del Congreso y pierde las mayorías, pues por supuesto, su participación. A no ir a las elecciones, pues no hay parlamentarios conservadores y le queda abierto completamente el camino político a López para implementar esas reformas. Y aquí, en esta oposición sin cuartel que va a adelantar Laureano Gómez, él funda un periódico que va a ser su instrumento más importante en las próximas décadas, que este es El Siglo. Él funda el periódico El Siglo en 1936 y en ese momento, pues, Luis Guillermo, todos los periódicos eran de algún político. Es decir, El Tiempo era de Eduardo Santos, Alberto Lleras tenía uno que después se iba a llamar El Liberal. El Liberal. Este era el periódico de los Gómez. El Siglo lo escribía Laureano, él tenía sus editoriales ahí, y El Siglo se vuelve una herramienta. Pues ahí la única manera de llamarlo, Luis Guillermo, es una herramienta de fake news, lo que hoy se llamaría fake news. Porque entonces El Siglo comienza a propagar unos rumores, unas insinuaciones. Por ejemplo, El Siglo comienza a regar el rumor de que el liberalismo tenía 1.800.000 cédulas falsas. Y este devolvió el estribillo. Todos los días El Siglo decía qué pasó con las 1.800.000 cédulas falsas, que esto pues le generaba muchas dudas y deslegitimaba el proceso electoral. Algo también pareció a lo que actualmente se hace con Thomas Gregg, con la empresa que adelanta las elecciones. Entonces, esto era uno de los temas constantes del Siglo. Otro de estos era, por ejemplo... Y era una excusa para no participar en las elecciones. Exactamente, porque si usted decía que había 1.800.000 cédulas falsas, pues entonces participar en las elecciones era legitimar un fraude. Claro, y además usted estaba de esa manera negando o creando una realidad alternativa, y es negando la ampliación de la base que el Partido Liberal estaba logrando con las reformas sociales que estaba dando, con la reforma agraria, con las reformas laborales que intentó, en fin, con todas estas reformas, con las reformas educativas, que era ampliar su base política, que lo estaba logrando. Entonces, ante eso, qué mejor que decir que
cualquier resultado electoral era chimbo porque era un robo. Sí. No, y unos años después, otros temas que comienzan a surgir en el siglo, ya cuando Laureano vuelve al Senado, es, por ejemplo, Mama Toco. Mama Toco era un boxeador, era un populista liberal. Lo terminan asesinando en el parque, si no me equivoco, en el Parque Nacional. Y Laureano comienza a insistir desde los titulares del siglo quién mató a Mama Toco, insinuando que el gobierno de López Pumarejo, ya el segundo gobierno de López Pumarejo, había participado en el asesinato de Mama Toco. Pero esa es la metodología que se empieza a dar en el año 36. Sí. Aquí hay también que mencionar un tema importante, y es que empiezan a darse brotes de violencia política muy, muy localizados, muy pequeños, pero de todas maneras impactantes. Porque el gobierno liberal, ya no es de concertación nacional como el de Olaya, sino el gobierno liberal, pues se traducía a nivel local en que los puestos públicos, desde el barrendero de la alcaldía de cualquier municipio hasta los jueces, por ejemplo, quedaban en manos de los liberales y empezaban a perseguir a la población conservadora que había gobernado durante 50 años. Entonces eso generaba tensiones locales muy importantes, y hay un incidente en Gachetá en el año 38, donde matan tal vez a 9 conservadores en una manifestación, en un incidente que es un incidente político, y eso se vuelve un caballito de batalla del conservatismo, y es cuando Laureano empieza o le sube un poco el volumen a esta confrontación y habla de hacer invivible la república. Estos son los años exactamente de una oposición que ya supera cualquier límite o ya no hay cordialidad entre los partidos. Estos son los años donde, como usted dice, él expresamente habla de hacer invivible la república, comienza a hablar de la acción intrépida, del atentado personal, y estos son los años casi de guerra civil, o sea, es casi un llamado a la guerra civil. Y todo esto en un contexto de una violencia en el campo que va increciendo. Y la violencia no comienza el 9 de abril del 48 con el Bogotazo, comienza años antes, y parte de la responsabilidad, y esto es un tema muy difícil de hablar, porque usted dice, ¿cómo le atribuye usted la responsabilidad de la política a un periódico en Bogotá o a unos debates en el Congreso que estaban sucediendo en el lejano Capitolio? Pero sí hay algo de una hiperpolarización que comienza a suceder en estos años, que va a tener unos impactos muy reales en los pueblos y en las veredas de Colombia. Claro, cuando usted, por ejemplo, Alejandro, dice que le va a declarar la guerra a muerte a la oposición, sí, como hizo el presidente Petro el 1 de mayo de este año, pues eso es fácil decir, no, eso es un exceso retórico. Sí. Y eso es simpático porque sacan una bandera y la muestran y toda la cosa. Pero ese tipo de retórica incendiaria, las palabras tienen poder. Y eso va generando y va incentivando comportamientos entre sectores que son, digamos, prolijos a la violencia. Y entonces esos sectores actúan de alguna manera indirectamente, sí, motivados por ese tipo de ambiente que se ha generado. Y eso pasó exactamente en la Colombia de los años 40. El segundo gobierno de López Pumarejo, como hemos hablado en otras ocasiones, no es un gobierno tan exitoso como el primero. Entre todos estos temas de las acusaciones del siglo, también unos escándalos de corrupción como la Handel y la trilladora Tolima, el gobierno de López Pumarejo, el segundo gobierno de López Pumarejo, lo termina Alberto Lleras, pero para ese momento el liberalismo, Luis Guillermo, está dividido. Es un gobierno donde él quiere volver nuevamente con el ímpetu del primero en materia reformista, pero no tiene la base política. Se le está erosionando por la oposición pues, bastante brutal de Laureano Gómez, y porque la gente del Partido Liberal tampoco lo estaba acompañando. Él renuncia, acaba Alberto Lleras la presidencia y viene la elección del 46. Eso nos lleva, Luis Guillermo, a la que es probablemente la elección más importante de Colombia en el siglo XX, que es la elección de 1946. Todas las elecciones, incluyendo la del año entrante, todo el mundo sale a decir que esta es la elección crítica o la elección histórica, más importante de nuestras vidas. Sí. Esta, Luis Guillermo, la elección de 1946 sí lo es, y vale la pena volver más adelante a hacer un episodio exclusivamente sobre esta elección. Hay un libro nuevo de Olga Lucía González, colega de La Silla Vacía, y podríamos volver a mirar este tema porque
El liberalismo se divide en el 46. Se divide entre Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay. Y ya venía fracturado, porque la segunda elección de López había sido una elección un poco forzada. Es decir, el Partido Liberal, encabezado por Eduardo Santos, o más bien la facción de Eduardo Santos, no quería que se repitiera un segundo gobierno de López. Tampoco quería, obviamente, el Partido Conservador en cabeza de Laureano que esto se diera. Inclusive, Laureano dice que si eligen a López la segunda vez, el país se va a la guerra civil. Era ya, y lo decía públicamente. Entonces, el partido está fracturado. López no tiene el apoyo que requería. Él intenta nuevamente hacer reformas importantes de gran calado, hace algunas, pero no tiene el apoyo. Le intentan hacer un golpe de Estado, un golpe duro de Estado en el 44, y él, es el golpe de Pasto, y él acaba renunciando y acaba el periodo Alberto Lleras. El liberalismo entra dividido al 46. Ya para ese momento, Jorge Eliezer Gaitán, que encabezaba pues, toda una ala del Partido Liberal populista, él también había estado en Europa en los años 20. Él se habría aprendido. Sí le gustaba Mussolini. A él sí le había aprendido varias lecciones de las primeras fases del fascismo italiano. Él estaba entonces encabezando una candidatura en el 46. El candidato institucional era Gabriel Turbay. Que además lo han vuelto como el candidato, digamos, de la oligarquía. Y era muy lejos de eso. Pero no lo era. Él había sido comunista en sus años jóvenes. Claro, progresista, muy progresista. Sí. A López Pumarejo no le gustaba ninguno. Y él decía que él no iba a votar por ninguno. Y Laureano hace ahí, como pues, jefe indiscutible del Partido Conservador, lo que es una jugada maestra política. No se presenta él a las elecciones del 46. Él era consciente de su reputación como el monstruo. Y él sabía que una candidatura de él podía unir a los liberales. Entonces saca un candidato que es un empresario antioqueño, Mariano Ospina, sobrino de Pedronel Ospina, que no despertaba la resistencia que despertaba él, y presenta como una tercería a Mariano Ospina a las elecciones del 46 y gana. Entonces, es más, esto ocurre cuando Laureano se da cuenta que el Partido Liberal no se va a unir. O sea, que esta división es en serio. Y entonces, efectivamente, dice, si me lanzo yo, se unen esta gente. Pero si pongo aquí a Mariano, entonces hay chance de que efectivamente ganemos, y ganan. Y Mariano, que además, pues obviamente pariente de Pedronel, de estos conservadores moderados antioqueños, progresistas en sentido material de la palabra, digamos de progreso industrial y económico, hace realmente un gobierno de coalición. Algo parecido a los que habían ocurrido en la hegemonía. Henderson destaca que en estos años, a partir del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía colombiana comienza a crecer. Y esto, para parafrasear a Fabio Echeverri, el dirigente de la ANDI, el país iba mal, el país político iba mal y la violencia empeoraba, pero la economía iba muy bien. Y a pesar de todo, el gobierno de Mariano y más adelante incluso el primer año de Laureano Gómez en el 50, logran hacer mucho. Entonces viene la misión Curry del Banco Mundial en el 49, fundan Ecopetrol, fundan Paz del Río, hay préstamos del Banco Mundial para construir carreteras. Son años también de buenos precios en el café. Entonces la economía no va mal. Pasa lo mismo de los años 20. Exactamente, el país está creciendo. La posguerra de la Primera Guerra Mundial y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial son momentos de boom económico. Pero la política va pésimo. Va pésimo. Y en el 48 sucede el 9 de abril el asesinato de Gaitán, el Bogotazo. Esto lo hemos hablado también en otro episodio. Y en el año 49, los liberales que dominaban el Congreso comienzan a hacerle, ahí sí, unos conatos de golpe blando al gobierno Ospina. Alejandro, hay un pedazo de la historia colombiana que yo confieso que no conocía muy bien y que he venido a conocer o a reconocer más bien en los últimos tiempos. Porque ese periodo de la historia fue escrito por los liberales. Y la verdad es que se barrió debajo del tapete el hecho de que buena parte de la radicalidad que se dio en los años 40, finales de los 40, se debe en buena medida a un comportamiento parecido del liberalismo. O sea, el liberalismo estaba copiando los métodos que Laureano había
se había inventado, por lo menos en Colombia. No, el año 49, Luis Guillermo, en el Congreso hay una balacera, matan a un congresista. Los liberales que dominaban el Congreso en el 49 comienzan a presentar unos proyectos de ley para destituir a Mariano Ospina, para adelantar elecciones, para le adelantar hacen un juicio político. Un historiador ha descrito esta época del 49 como la segunda patria boba, porque ninguno de los partidos están a la altura de las circunstancias, y esto lleva a que la democracia colapse a final de año. Claro. Cuando Mariano cierra el Congreso en noviembre del 49, estamos ya en un año preelectoral. Claro. Y los liberales toman la decisión, siempre equivocada, de abstenerse de las elecciones. Claro. Bueno, equivocada, pero también pues en las discusiones del momento no habían garantías, y eso era cierto, la violencia estaba llegando. Pero las garantías no las habían, o sea, no había garantías porque ellos mismos se habían encargado de que no hubiera, es un círculo vicioso. Es decir, la inseguridad, la violencia estaba en su peor momento, no estaban las condiciones para adelantar una campaña electoral pacífica. Entonces, los liberales se abstienen y gana Luis Guillermo, el monstruo. Después de 40 años de vida pública, Laureano es elegido presidente en 1950 y se posesiona el 7 de agosto del 50 ante la Corte Suprema de Justicia, porque el Congreso estaba cerrado desde el noviembre del año anterior. Sí. Entonces, después de pues, prácticamente 40 años de vida pública, Laureano llega a la presidencia. Y esto es un anticlímax, Alejandro, porque este tipo de personas que son tan buenas en la oposición, tan articuladas, tienen, digamos, todas las facultades para hacer oposición efectivamente. ¿Está pensando en Laureano Gómez o en Gustavo Petro? Bueno, en los dos. Sí. En los dos. Cuando los ponen a ejecutar, y eso que Laureano había sido ministro exitoso de Obras Públicas, pero mucho tiempo antes. Cuando tienen que ejercer el poder como presidentes, pues acaban siendo grandes decepciones. Laureano llega con muy mala salud. Él tenía unos temas de hipertensión, había tenido lo que hoy en día los médicos creen que eran unos pequeños accidentes cerebrovasculares, unos pequeños derrames en la década anterior. Y cuando él llega a la presidencia, pues muy rápidamente la salud lo lleva a que le tenga que dejar la presidencia a Urdaneta, a Roberto Urdaneta, como presidente encargado, pero él da unos derroteros en sus primeros meses. Entonces, una cosa que él hace es que se une a Colombia a la guerra de Corea a finales de 1950, que esto es una cruzada anticomunista en la península de Corea. Laureano nunca había sido cercano a los Estados Unidos. Entonces, alguna gente sospecha que él hizo esto de cierta manera como para limar asperezas. ¿Okay? Limar asperezas con los gringos. Entonces manda al batallón Colombia a la guerra de Corea, pero pues también Laureano había sido un anticomunista virulento desde el comienzo de su carrera política. Y él deja andando, Luis Guillermo, un proyecto para una Asamblea Nacional Constituyente que se denominaría la ANAC por sus siglas. Entonces tenemos, digamos, una violencia creciente en el campo. Cuando usted mira las estadísticas de muertos por cada 100.000 habitantes, usted ve que las cifras son relativamente bajas hasta el año 48. En el 49 se disparan y siguen disparadas al 50, 51 de ahí en adelante. O sea, el turning point, como dirían los americanos, de la violencia es en el año 49 en realidad, cuando hay un aumento de la violencia. Y los liberales en ese momento deciden combinar formas de lucha y apoyar a las guerrillas liberales del llano. Claro. Y como autodefensa. Sí. Como autodefensa, pero pues esa autodefensa se vuelve también ofensiva, en fin. Entonces, una cosa lleva a la otra, como decíamos ahora. Laureano poco hace para parar esta violencia. Hay que ser también en eso muy claros. Y creo que si hay una responsabilidad, así como hay una responsabilidad de los liberales, creo que la responsabilidad mayor le cae al gobierno. Sin duda alguna. Y hay unos actos de violencia, por ejemplo, en el 52, Luis Guillermo, el 6 de septiembre. Entonces, el 6 de septiembre traen unos cuerpos de unos policías asesinados a Bogotá y se incendia Bogotá. Es decir, la turba conservadora sale a quemar el tiempo, sale a quemar las casas de los dirigentes liberales, son las casas de Alfonso López Pumarejo y de Carlos Lleras, y la policía no hace nada. Es decir, dejan que se incendie todo. Y la reacción de Laureano es básicamente encogerse de hombros y decir, algo así como diciendo, bueno, estas cosas pasan, ¿no? O sea, no hay realmente una sensación de que el gobierno está haciendo algo para parar esta violencia que se estaba ya desenfrenando en algunas regiones, porque también recordemos que esto es regional.
Entonces, en esta época la violencia principalmente se estaba dando en Boyacá y Santander. Todavía no veíamos una violencia muy pronunciada en el Tolima y sí veíamos una violencia pronunciada también en los Llanos Orientales. Todo esto como telón de fondo porque es decir, el drama político estaba en la ANAC, que era la Asamblea Constituyente. Laureano quería, esto no era escribir una constitución nueva, completa, esto era una constitución pues muy conservadora, la constitución de Núñez y Caro del 86, pero él quería hacerle unas reformas importantísimas. Entonces, por ejemplo, Luis Guillermo, él estaba pensando en que el Senado Nacional no debería ser electo de manera directa, no un hombre, un voto, sino que la mitad del Senado fuera corporativista. Esto quiere decir que la mitad del Senado se elija a través de unas corporaciones o a través de unos gremios, el gremio de los empleadores, de los trabajadores, de los campesinos. Entonces, esto era una visión muy franquista, muy salazarista. Esto era también de un tema que ya se había implementado en Portugal. Sí, esto era antiliberal. Sí, y absolutamente. No liberal con L mayúscula, sino con L minúscula. O sea, ante el concepto liberal de un hombre, un voto. Entonces aquí a las personas casadas les daban 2 votos. 2 votos. A ustedes le hubieran dado 3 votos porque tiene 3 hijos. Pero efectivamente, este proyecto, que se conoció como el proyecto de la ANAC, era el proyecto central del gobierno de Laureano. O sea, Laureano consideraba que se había hecho elegir presidente para esto. Esto era inspiración franquista, es decir, esto no era, otra vez volviendo a los términos, esto no era ni nazi ni fascista. Era refundar la patria. Sí, esto era un proyecto autoritario, le daba más poderes a la presidencia. Que ya tenía muchos. Que ya los tenía muchos, extendía el periodo presidencial a 6 años, prohibía, por ejemplo, Luis Guillermo, el conflicto de clases en el título 4, parágrafo 1, me parece bastante ingenuo. Pero esto era una constituyente autoritaria, sin duda alguna. Y le daba una prelación importante a la iglesia. Totalmente. O sea, la iglesia restauraba un poco, o que hubieran querido que se hubiera restaurado el poder que tenía en los años 20. Paradójicamente, Luis Guillermo, algo que siempre me ha llamado la atención es que Laureano le quería dar el voto a la mujer. Esto era algo pensando que la mujer iba a votar por el Partido Conservador. Y esto no era un absurdo, esto había sucedido en España. Cuando la República Española le dio el voto a la mujer, las mujeres salieron todas a votar. En contra de los socialistas. Por la derecha. Por la derecha. Efectivamente. Entonces, esto era central y, claro, crean esta ANAC. ¿Con qué tipo de personas la van poblando? Pues, obviamente, con conservadores laureanistas. Ninguno de los liberales aceptó esto, estaba totalmente legitimado. Y, pues, esto tenía ese problema político de legitimidad importantísimo. La ANAC termina asumiendo funciones legislativas. Entonces, la ANAC inicialmente está hecha para el tema constituyente, comienza a asumir funciones legislativas y como pasa usualmente, y este tiro le va a salir por la culata después del 13 de junio del 53. Porque algo que es importante mencionar, Luis Guillermo, es que el Partido Conservador no estaba unánimamente detrás de Laureano Gómez. Es decir, Ospina había generado una facción del partido muy importante. Ospina, que era un empresario, resultó ser un gran político y manzanillo también, y el ospinismo no apoyaba al gobierno de Laureano. Y eso era como los remanentes de los históricos conservadores. Exactamente, sí. Y a la derecha usted tenía a Gilberto Alzate Avendaño, él sí, un admirador fascista de Mussolini, se había rapado la cabeza para parecerse más al Duce, y Alzate también estaba en contra de Laureano. Entonces Laureano tenía al liberalismo en pleno en contra suya y tenía 2 facciones muy importantes del conservatismo, y a medida que el año 52 llega el año 53 y se comienza el gobierno a desprestigiar más y más y más, comienza y Laureano enfermo. O sea, Laureano enfermo. Porque quien estaba gobernando realmente era Roberto Urdaneta. Roberto Urdaneta, que era el vicepresidente. No, era el encargado. El encargado, había sido el designado. Para junio del 53, entonces. Que no era laureanista. No, él no era laureanista. Y hay ruidos de sables a partir de mayo del 53. El comandante del ejército era Gustavo Rojas Pinilla. Laureano le dice en ese momento a Urdaneta que destituya a Rojas Pinilla, que destituya al comandante del ejército. Urdaneta dice: yo a esto no me le mido. Lucio Pavón, ministro de guerra, también dice: esto de pronto tampoco me le mido a irme ahorita al cuartel a destituir a Rojas Pinilla. Y Laureano vuelve a asumir la presidencia con el objetivo expreso de
nombrar un nuevo ministro de guerra, que va a ser Jorge Leiva, papá de Álvaro Leiva, otro paralelo entre Petro y... Conocido de autos. Otro paralelo entre Petro y Laureano es que ambos tuvieron un Leiva de confianza. Claro. Y acabó mal. Y acabó mal. Y Leiva destituye a Rojas, Rojas da el golpe. Esto es el 13 de junio del 53. El 13 de junio se conoce como el Día de los Tres Presidentes, porque empieza por la mañana Urdaneta, después llega Laureano y acaba el día de presidente Rojas. Muy rápidamente, la ANAC reconoce a Rojas. Y Claro. reconoce a Rojas para terminar el periodo de Laureano. Esto es lo que llamó Presidente de Darío la ANAC de Echandía. Rojas, ¿Quién era? Mariano Ospina. Ah, bueno, ahí está. Sí. La prueba reina de que el ospinismo estaba detrás del golpe. Y los liberales también muy contentos. Darío Echandía sale a calificar esto no como un golpe de Estado, sino como un golpe de opinión. Y hay una imagen famosa, Luis Guillermo, de Laureano partiendo al exilio y Vicente Casas, le está sosteniendo una sombrilla en un aeropuerto lluvioso en Bogotá y él se va para España. Y con esto cerramos lo que es la tercera fase de la vida política de Laureano, que es el final de su presidencia. Pero la presidencia es un fracaso absoluto, es decir, es el único presidente al que la han sacado al que sacaron en el siglo XX con un golpe de Estado. Y es una paradoja que un personaje tan importante, tan decisivo durante, pues, básicamente 40 años, Tan dominante en su tan partido. dominante, tan influyente, tenga una presidencia tan melancólica. O sea, acaba el país envuelto en una violencia brutal. Alejandro, nadie sabe para quién trabaja. Y la ANAC acaba legitimando es a Rojas, quien había dado el golpe en contra de Laureano. Y reeligiéndolo en el 54 para el periodo 54-58. Claro, entonces sale todo mal. Entonces ya la última fase de la vida de Laureano, Luis Guillermo, se desarrolla es ya como expresidente, inicialmente en España. Él termina como exilado en la España de Franco, donde va a terminar reuniéndose con Alberto Lleras. Aquí no vamos a entrar en detalle en las negociaciones del Frente Nacional. Invitamos a los oyentes a consultar un episodio del Frente Nacional que está en el archivo. Pero Laureano, lo que sí es importante mencionar es que pues, tiene una vida larga. Él muere en el 65 y conserva influencia sobre su partido, influencia y poder decisivo porque él es el que negocia el Frente Nacional. Y a pesar de que tenía muy mala salud, acaba viviendo hasta el año 65, que pues son 70 y pico de años que vive Laureano. Y de todas maneras, ese talante vengativo y combativo que tenía se manifiesta inclusive después de firmado el Frente Nacional o firmado el acuerdo, digamos, que llevaría el Frente Nacional. Y se manifiesta porque Laureano se opone a que el primer presidente del Frente Nacional sea Guillermo León Valencia. Sí, se saca el clavo con Valencia. Que era, digamos, de la línea de Ospina. Entonces, y mantiene eso y prefiere que el primer presidente sea Alberto Lleras del Frente Nacional a que sea un enemigo suyo dentro de su propio partido. Y el laureanismo, Luis Guillermo, ya para llegar al epílogo del episodio, el laureanismo se mantiene vivo dentro del Partido Conservador a través de su hijo Álvaro, que funda después el Movimiento de Salvación Nacional, que hoy en manos de Abelardo de la Espriella. No sé qué hubiera pensado Laureano de esto. Pero yo creo que lo más importante del legado de Laureano, y es un legado que aquí para hacer una valoración, es un legado muy negativo, es el estilo, el estilo que él impone para hacer política desde los años 20, que es un estilo, es un talante, para usar una palabra asociada con Álvaro Gómez, es un talante absolutamente destructivo. Sí, totalmente. Y mire usted, Alejandro, Laureano puede hacer todo lo que hace porque él es producto de la modernidad. Él no es un personaje moderno en su visión, pero es producto de la modernidad. Que había medios de masas en los años 20 y 30, o sea, el radio llega a Colombia en el año 29, hay urbanización, una clase media que está empezando a crecer, y él se comunica con esa masa muy efectivamente y aprovecha la disrupción del crecimiento económico que se da para consolidar su poder político y su proyecto político. Y hoy en día usted está viendo algo parecido. Esa misma disrupción que trajo el radio a Colombia en los años 20 y 30 se da con las redes sociales en Colombia. También hemos venido de años de importantes cambios sociales y culturales en Colombia,
desde el año 2002 para acá, el país es muy diferente de lo que era antes, un país más rico, con más oportunidades para las personas, con más oportunidades de la clase media urbana y también con más frustraciones y más expectativas. Entonces, personas con talante como el de Laureano Gómez, como creemos nosotros que puede ser el presidente Petro, aprovechan este tipo de situaciones para empujar sus proyectos, no siempre para el bien social, no siempre para el progreso del país, no siempre para la paz política, ni la paz. Entonces, hay un temor, uno tendría un temor viendo este déjà vu, que estemos viviendo una situación parecida a la que vivió Colombia a partir del año 34. Así es, esta manera de hacer política, esta política del odio es sumamente peligrosa. Y con esta reflexión dejamos a los oyentes y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.